En vísperas de la Revolución Francesa, Jacques-Louis David pintó La muerte de Sócrates, un cuadro que anunciaba una dramática nueva era en la historia de Francia. Esta pintura no es solo un retrato histórico, es una invitación a pensar en cómo enfrentamos nuestros propios desafíos éticos en nuestra vida diaria. Sócrates, con su serenidad, nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de la coherencia interna, no del miedo externo. David, el pintor, al incluir a Platón de manera simbólica, subraya cómo la memoria transforma eventos en lecciones perdurables. Admirada por figuras como Thomas Jefferson, la obra influyó en el pensamiento republicano. Su estilo geométrico y austero marcó un nuevo movimiento artístico, el neoclasicismo. ¿Y si la muerte no fuera en vano? ¿Y si fuera un triunfo? ¿Qué pasaría si un solo gesto pudiera desafiar a todo un sistema político con una copa de veneno en la mano? Cuando miro La muerte de Sócrates de Jacques-Louis David, el mundo se detiene. Estamos viendo a un filósofo sereno que extiende el brazo hacia lo eterno, mientras sus discípulos se deshacen en llanto. ¿Por qué Sócrates abraza su final con tanta paz? ¿Acaso una idea vale más que la vida misma? Quédate, porque esta pintura no es solo una obra maestra. Es una metáfora viva que plantea una pregunta. ¿Defenderías tus creencias hasta el último aliento o te doblegarías ante el miedo? Aún sin conocer toda la intrahistoria de esta pintura, algo en ella nos golpea de inmediato. La claridad de la composición, con líneas precisas y figuras colocadas con verdadera intención, la serenidad desafiante del hombre en el centro que parece mirar más allá de su destino, la tensión palpable entre su mano extendida y el cáliz que sostiene el veneno, todo parece calculado con precisión matemática y al mismo tiempo profundamente humano, tocando aspectos emocionales que todos compartimos. Es un cuadro que te hace sentir algo inmenso, que de hecho te invita a entrar en la escena. David terminó este lienzo en 1787, en pleno auge del neoclasicismo francés, un movimiento artístico que ayudó a consolidar una época, en una Francia que se aproximaba al estallido de la Revolución Francesa, con tensiones políticas a punto de explotar. El arte de David se erigía como un llamado poderoso a la virtud, a la razón iluminada y a la moral pública, frente al lujo superficial y frívolo del rococó, lleno de curvas ornamentales y de temas ligeros. David miró hacia la antigüedad clásica, hacia la Grecia y Roma antiguas, donde los artistas habían celebrado la fortaleza del espíritu, la disciplina cotidiana y el sacrificio por un bien mayor. Era como si el pintor dijera: volvamos a las raíces, a lo esencial, así podremos encontrar inspiración y reflexión en estos tiempos tan turbulentos. Pero más allá del éxito artístico, esta pintura es un verdadero manifiesto moral, un mensaje que trasciende el lienzo y se dirige directamente al espectador. David elige representar el instante preciso en que Sócrates, condenado a muerte por sus ideas, extiende su mano hacia la copa de cicuta, ese veneno mortal derivado de una planta. No hay resignación en su rostro, ni un atisbo de miedo o de duda. Hay una calma que desconcierta, que hace preguntarnos ¿cómo alguien puede enfrentar la muerte con semejante paz? Es la calma de quien muere por fidelidad absoluta a sus ideas, sin arrepentimientos. La historia que inspira esta escena proviene directamente del Fedón de Platón, uno de los diálogos más famosos del filósofo griego. Sócrates fue acusado de impiedad, es decir, de no respetar a los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud de Atenas con sus preguntas incisivas y su forma de pensar. En el año 399 a.C., un jurado popular lo condenó a beber el veneno. Tenía alrededor de 70 años en ese momento, una edad avanzada para la época, pero su mente seguía afilada como una espada. Sin embargo, pudo haber escapado fácilmente. Sus discípulos leales estaban desesperados y le ofrecieron la oportunidad de huir, como cuenta Platón en otro diálogo en el Critón. Pero Sócrates se negó rotundamente. No hay que devolver injusticia por injusticia, les dijo con convicción. Si había vivido toda su vida obedeciendo las leyes de la ciudad, no podía romperlas ahora en el final de su camino solo porque le convenía.
Su coherencia fue absoluta, un ejemplo de integridad que pocos pueden igualar. Tal vez quiso avisarnos siglos después, advirtiéndonos de que la verdadera libertad está en ser fiel a uno mismo, no en evadir las consecuencias. En su celda, según el relato detallado de Platón, Sócrates pasó las últimas horas dialogando tranquilamente con sus amigos sobre la inmortalidad del alma. Para él la muerte no era un fin trágico, sino una liberación del cuerpo material, un tránsito hacia una verdad más pura y eterna, libre de las limitaciones físicas. David traduce esa idea filosófica profunda en imágenes visuales potentes. El brazo erguido de Sócrates señala hacia el cielo, simbolizando esa elevación espiritual, mientras su otra mano se acerca con determinación al veneno. Entre ambas manos se concentra toda la tensión del cuadro, ese segundo eterno en el que la razón vence al miedo instintivo, al pánico humano ante lo desconocido. El cuerpo de Sócrates en la pintura está idealizado, representado con proporciones perfectas y una dignidad imponente. En la realidad histórica era un hombre bajo, de rostro tosco y vientre abultado, como se burlan sus contemporáneos en comedias y escritos, pero aquí David no busca un parecido fotográfico, busca el símbolo, la esencia. El filósofo se convierte en la encarnación viva de la razón que se eleva por encima del dolor físico y emocional, un héroe clásico que inspira admiración. Alrededor de Sócrates los discípulos se quiebran en un torbellino de duelo. Uno se cubre el rostro con las manos incapaz de mirar. Otro aparta la mirada hacia las sombras. Otro se aferra desesperadamente a la pierna del maestro como si pudiera retenerlo. Las líneas del cuerpo de Sócrates son rectas, firmes, casi arquitectónicas. Las de ellos, en cambio, son curvas, torcidas, reflejando el caos interior. Es el contraste perfecto entre la firmeza inquebrantable de la virtud y la fragilidad humana, esa vulnerabilidad que todos conocemos cuando perdemos a alguien querido o enfrentamos una pérdida inevitable. El hombre que sostiene la copa viste de rojo intenso, el color de la pasión ardiente, de la sangre y de la muerte inminente. Sócrates, por el contrario, está cubierto por un blanco puro, símbolo de claridad mental y pureza espiritual. La luz entra desde la izquierda, iluminando la escena como un foco divino, y envuelve por completo la figura central. Todo el cuadro parece organizado meticulosamente alrededor de Sócrates, como si él fuera el sol en un sistema solar de emociones y símbolos. Pero lo que me conmueve personalmente no es solo la serenidad imperturbable del maestro, sino la relación profunda entre el pintor y su propio tiempo histórico. David pinta este ejemplo supremo de virtud apenas 2 años antes de la Revolución Francesa, en un momento en que la monarquía absoluta se tambalea bajo el peso de sus propios excesos. Mientras la sociedad francesa se agitaba con ideas de cambio, muchos intelectuales veían en la Grecia clásica el modelo ideal de una república virtuosa, basada en la igualdad y el deber cívico. Sócrates, que había preferido morir antes que traicionar sus principios éticos, se convertía en un símbolo poderoso de una nueva moral cívica, un faro para los revolucionarios incipientes. Incluso Thomas Jefferson, quien era embajador de los recién formados Estados Unidos, asistió a la exposición de la obra y la admiró por su fuerza visual, su claridad compositiva y su mensaje inspirador. Era como si la pintura hablara directamente a los espíritus reformadores de la época. David ya se había hecho famoso con otra obra icónica, El juramento de los Horacios, donde 3 hermanos romanos juran defender la patria con estoicismo. Esa pintura marcó el nacimiento pleno del neoclasicismo, cuerpos tensos y musculosos, fondos austeros sin distracciones, emociones contenidas pero potentes. La muerte de Sócrates retoma esos principios artísticos, pero añade una dimensión filosófica más profunda, el triunfo absoluto de la mente sobre el cuerpo, de la razón iluminada sobre la emoción descontrolada. Es un paso más allá, invitando no solo a admirar, sino a pensar. En esta escena todo se organiza con precisión geométrica, como un rompecabezas perfectamente ensamblado. La acción puede leerse de derecha a izquierda, comenzando con el desconsuelo palpable de los discípulos, pasando por la tensión central hasta el gesto ascendente del maestro que apunta al más allá.
Es una narrativa visual que fluye guiando el ojo del espectador a través de la emoción hacia la resolución espiritual. Al final, en el extremo izquierdo, al pie de la cama, aparece un anciano sentado en actitud reflexiva. Este hombre es Platón, el discípulo más famoso de Sócrates. Históricamente, Platón no estuvo presente en la muerte de Sócrates. Era joven en ese momento y, según su propio testimonio en los diálogos, se encontraba enfermo y no pudo asistir. David, sin embargo, decide incluirlo de manera intencional, y no como un testigo directo, sino como una figura simbólica de la memoria. Lo pinta viejo, reflexivo, apartado del tumulto emocional de los demás. Es como si toda la escena emanara de su mente, como un recuerdo reconstruido con el paso de los años. La pintura así se vuelve también una meditación profunda sobre el acto de recordar. La memoria idealiza los eventos, los purifica de lo mundano y los convierte en símbolos eternos que trascienden el tiempo. Me gusta pensar que Platón en ese rincón sombrío nos representa a todos nosotros, a todos los que intentamos comprender la muerte de Sócrates siglos después, a través de libros, pinturas o reflexiones personales. Porque lo que se juega aquí no es solo la vida de un hombre, sino una pregunta que sigue vigente y relevante en nuestros días. ¿Hasta qué punto somos capaces de vivir y morir según nuestras ideas más profundas? ¿Estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestra coherencia? David firma su nombre 2 veces en la pintura, uno junto al fiel Critón que sostiene con devoción la pierna del maestro y otra en el banco donde descansa Platón. Es un gesto sutil pero significativo. Poco después de crear esta obra, David mismo se uniría al fervor de la Revolución Francesa, defendiendo con pasión los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Pero como bien sabemos, esos ideales tan puros acabarían devorándose a sí mismos durante el periodo del terror. De algún modo, esta pintura anticipa esa paradoja trágica. Los ideales más puros y elevados pueden tornarse fanáticos si olvidan la medida humana. Y aquí me detengo un momento para hablar de Sócrates, el hombre real detrás del mito que quizás David inmortaliza. Nació alrededor del 469 a.C., hijo de un escultor humilde y de una partera, nunca escribió nada por su propia mano. Prefería el diálogo vivo, la conversación cara a cara. Hacía preguntas constantes, desmontaba certezas aparentes, obligaba a sus interlocutores a pensar por sí mismos, a cuestionarlo todo y a no dar nada por sentado. Su método era simple pero revolucionario: preguntar y repreguntar hasta que la verdad se revelara por sí misma. En el diálogo Apología, donde se defiende ante el tribunal que lo juzga, afirma con claridad: una vida sin examen no merece ser vivida. Esa frase condensa toda su filosofía, la idea de que la verdad no se posee como un objeto, sino que se busca incansablemente a lo largo de la vida. Sócrates combatió valientemente como soldado en las guerras de Atenas. Fue maestro de jóvenes brillantes, entre ellos el carismático Alcibíades y, como no, Platón. Se ganó enemigos poderosos por su costumbre de cuestionarlo todo, desde las creencias religiosas hasta las normas sociales. Su condena fue en cierto modo política. Atenas acababa de salir de una guerra devastadora contra Esparta y buscaba chivos expiatorios para sus males. Pero él aceptó el veredicto con serenidad absoluta, sin rencor y sin amargura. Platón describe en detalle cómo al beber la cicuta sus últimas palabras fueron una especie de agradecimiento irónico. Pidió que sacrificaran un gallo a Esclepio, el dios de la medicina, como si la muerte fuera una cura definitiva para las aflicciones del alma, liberándola del cuerpo enfermo. Esa mezcla única de ironía sutil, calma inquebrantable y trascendencia espiritual es precisamente lo que David logra captar en su pintura. No representa el sufrimiento físico, el dolor del veneno recorriendo el cuerpo, sino el instante puro en el que la razón vence al miedo primordial. El filósofo se convierte en un modelo de integridad moral, pero también en un espejo para el espectador moderno. Observo a este hombre con tanta determinación que no puedo evitar preguntarme, y quizás tú también, ¿qué tan fiel sería a mis principios y a mis propias convicciones cuando llegara a una prueba real de vida? ¿Mantendría mi coherencia ante la adversidad o cedería al miedo? La pintura termina exactamente donde empieza el pensamiento profundo, en la tensión eterna entre la fragilidad de lo humano y el ideal elevado de los dioses.
El neoclasicismo de David, con su rigidez formal y su claridad moral casi implacable, podría parecer distante o frío a primera vista, pero en el fondo habla de algo universal y atemporal, la necesidad humana de encontrar sentido en la existencia, de trascender el caos cotidiano a través de principios sólidos. Por eso esta pintura, La muerte de Sócrates, sigue tan viva y relevante hoy en día, más de 2 siglos después, porque no se limita a ilustrar un episodio antiguo de la historia griega, sino que nos invita activamente a pensar sobre temas eternos, la verdad que buscamos, el deber cívico que nos ata y la libertad interior que nos libera. Al contemplar a Sócrates en ese gesto congelado extendiendo su mano hacia el veneno sin titubear, siento que su gesto no pertenece solo al pasado remoto. Es el gesto de todo aquel que decide vivir y morir, si es necesario, fiel a lo que considera justo y verdadero. Y en ese instante de conexión comprendemos que la filosofía no está encerrada en los libros polvorientos o en las aulas académicas, sino en la forma cotidiana en la que nos enfrentamos a la vida con sus dilemas y sus pruebas. Esa es la verdadera lección que David nos deja suspendida, inmóvil y eterna, entre la mano extendida y la copa fatídica, una lección que, como la pintura misma, detiene el tiempo y nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos y qué defendemos.